Bueno, pues a mí me tocó dar el tema de anatomía y fisiología del corazón. Dale lo que sigue, Rebe. Bueno, en su anatomía, el esqueleto del corazón va a consistir de una estructura flexible, cartilaginosa compuesta por los anillos de las válvulas cardíacas, las raíces de la aorta y de la arteria pulmonar, el cuerpo fibroso central y los polígonos fibrosos izquierdo y derecho. Esta estructura va a crear el sostén para las válvulas y va a mantener la integridad estructural del corazón. No, dale al anterior. Las fibras miocárdicas van a estar entrelazadas de manera continua y no pueden separarse en capas distintas. Las aurículas van a contener dos bandas ortogonales relativamente delgadas de miocardio, mientras que el ventrículo izquierdo y en menor grado el ventrículo derecho van a consistir de interdigitaciones profundas del músculo sinoespiral y del músculo bulboespiral superficial. La que sigue. El ángulo de las fibras miocárdicas va a cambiar con el grosor de la pared ventricular desde el subendocardio hacia el supericardio. Las fibras miocárdicas del ventrículo se van a orientar en planos perpendicular, oblicuo y helicoidal desde la base cardíaca hasta su vértice. Esta disposición va a intervenir en la dirección a casi un punto medio del ventrículo, creando una estructura general de las fibras que va a simular una figura de 8, y esta orientación de las fibras va a facilitar el acortamiento de la cavidad del ventrículo a lo largo del eje longitudinal del corazón y va a producir un movimiento de torsión característico similar a exprimir un paño, el cual va a incrementar de manera sustancial la capacidad del ventrículo para expulsar la sangre. El rebote elástico de la torsión sistólica durante la relajación del ventrículo también es un determinante importante del llenado diastólico temprano, a diferencia de las capas supericárdica y superendocárdica. Las fibras miocárdicas van a estar dispuestas en orientación circunferencial y van a actuar de manera casi exclusiva para disminuir el diámetro de la cavidad durante la contracción. Las paredes libres del ventrículo van a disminuir de grosor desde la base hasta el vértice porque gradualmente van a disminuir la cantidad relativa de miocardio en la capa media. El subendocardio del ventrículo del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho y la porción media del miocardio se va a extender desde la pared anterior y va a contribuir a la formación del tabique interventricular, que bajo condiciones normales se va a engrosar hacia la cavidad del ventrículo durante la contracción, porque la mayor parte del tabique va a estar compuesto de miocardio. Los bordes irregulares del subendocardio, que se le puede denominar trabéculas carnosas, van a estar presentes en la cavidad del ventrículo derecho y en menor grado en el vértice del ventrículo izquierdo. El movimiento de las paredes laterales y posterior del ventrículo durante la contracción también va a explicar el choque de punta palpable en el lado izquierdo de la pared torácica, los efectos combinados de contracciones subendocárdica y supericárdica, el acortamiento de los músculos papilares y el rebote elástico producidos por la expulsión de la sangre hacia la raíz aórtica, que va a ocasionar que la base del ventrículo descienda hacia el vértice durante la contracción. Así, la activación eléctrica normal va a causar que su eje largo se acorte, que el diámetro de su cavidad se reduzca y que produzca una rotación por torsión de su vértice en dirección anterior derecha. El ventrículo derecho es una cavidad de forma semilunar que se va a ubicar anterior y hacia la derecha del ventrículo. Va a impulsar la sangre venosa hacia la vasculatura de la arteria pulmonar, que es más distendible y de baja presión. Las paredes del ventrículo derecho son delgadas y van a contener menos
cardiomiocitos en comparación con el ventrículo, y el ventrículo se va a exponer a solo del 15 al 20% de la carga parietal sistólica máxima. La contracción es menos uniforme y va a tener una naturaleza más peristáltica, y la pared libre del ventrículo va a utilizar al tabique interventricular como sostén estructural durante la contracción. La contracción del ventrículo también va a proporcionar apoyo externo adicional al ventrículo derecho durante la contracción tardía de la cavidad. Estos dos factores se van a combinar para mejorar la ventaja mecánica sobre su capacidad contráctil, y al hacerlo de esta forma va a compensar parcialmente las paredes más delgadas de la cavidad. Esto va a permitir que el ventrículo derecho expulse un volumen sistólico idéntico al ventrículo izquierdo durante cada ciclo cardíaco, y se va a descompensar con mayor facilidad cuando se incremente la poscarga, porque el ventrículo derecho puede producir menos de un 20% del trabajo sistólico total que va a generar al ventrículo izquierdo, que es más grueso. Dale la que sigue. Ya. En la estructura valvular vamos a tener dos paredes de válvulas avasculares translúcidas que van a asegurar el movimiento unidireccional de la sangre a través del corazón. Las válvulas pulmonar y aórtica van a separar los ventrículos derecho e izquierdo de la arteria pulmonar y de la aorta, respectivamente, y las válvulas se van a abrir y se van a cerrar de forma pasiva en respuesta a los gradientes de presión producidos durante la contracción y relajación. Las válvulas las valvas de la válvula pulmonar van a recibir su nombre con base en ubicación anatómica, mientras que las valvas de la válvula aórtica van a corresponder al orificio de las arterias coronarias. Las áreas del orificio de las válvulas pulmonar y aórtica son casi iguales a las áreas transversales correspondientes de su anillo durante la expulsión. Los senos de Valsalva son segmentos dilatados de la raíz aórtica que se encuentran inmediatamente por arriba de cada valva aórtica, y en los senos se van a formar vértices de flujo hidráulico que van a evitar la adherencia de las valvas a la pared aórtica durante la expulsión, y van a facilitar, no, dale la que sigue, y van a facilitar el cierre de la válvula al conservar la movilidad de de las valvas durante la diástole. Estas acciones van a evitar que las valvas de la válvula obstruyan de manera inadvertida los orificios coronarios derecho y izquierdo. La válvula mitral se va a ubicar entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Tiene dos valvas, una anterior de forma oval y una posterior de forma semilunar, y una estructura tridimensional elipsoidal. Las comisuras anterior y lateral y posterior medial van a conectar las valvas en estas ubicaciones anulares, y se van a ubicar por arriba de cada músculo papilar correspondiente. Se va a desarrollar una gradiente de presión positiva entre aurícula y ventrículo izquierdo durante la relajación tardía del segundo. Conforme la presión en esta cavidad va a disminuir por debajo de la presión en la aurícula, lo que abre la válvula mitral y va a permitir el flujo de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. La válvula mitral se va a cerrar conforme se incrementa la presión hidráulica en el ventrículo durante la sístole temprana, formando las valvas en dirección superior, y los músculos papilares van a estar compuestos del subendocardio, que se va a contraer junto con el ventrículo. Normalmente cada músculo papilar va a tener cuerdas que se van a insertar a ambas valvas mitrales. Bueno, la contracción del músculo papilar va a ocasionar la tensión en la cuerda
proporcionando otro mecanismo por medio de la cual las cuerdas van a evitar el movimiento excesivo de las valvas. La restricción del anillo mitral a través de una contracción similar a un esfínter del subendocardio circulante también va a contribuir al cierre de la válvula mitral. El aparato valvular mitral es muy importante para la función normal del ventrículo por dos razones principales. En primer lugar, va a ser el aparato valvular que va a asegurar el flujo sanguíneo unidireccional de la aurícula al ventrículo izquierdo, al impedir el reflujo de la sangre hacia la aurícula y hacia las venas pulmonares durante la contracción. En segundo lugar, el aparato mitral también va a contribuir a la función sistólica del ventrículo porque el acortamiento de los músculos papilares va a colaborar con la contracción apical del ventrículo. Este último efecto pues se va a hacer aparente durante el reemplazo de la válvula mitral. Dale lo que sigue. La válvula tricúspide va a estar compuesta de valvas anterior y posterior y la septal. La valva posterior pues va a ser más pequeña que las valvas anterior y septal. Y la válvula tricúspide va a asegurar el movimiento unidireccional de la sangre a la aurícula al ventrículo derecho. Un segmento lateral de miocardio distinto entre la cara apical de los músculos papilares anterior y septal, conocido como banda moderadora, que va a separar las vías de entrada y de salida. A diferencia de la válvula mitral, la válvula tricúspide no va a tener anillo colagenoso y las valvas de la válvula se van a originar del surco auriculoventricular que va a separar a la aurícula derecha del ventrículo derecho. Notablemente la arteria coronaria pues va a ser proximal en este surco y pues debe evitarse de forma dale a lo que sigue. Bueno, en la irrigación coronaria, las arterias coronaria izquierda y coronaria derecha, así como la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, van a proporcionar la irrigación al ventrículo. La mayor parte del flujo sanguíneo coronario al miocardio del ventrículo va a ocurrir durante la diástole, porque la presión aórtica va a exceder la presión del ventrículo. La arteria coronaria izquierda y sus ramas diagonales van a irrigar la pared anterior medial del ventrículo, los 2/3 anteriores del tabique interventricular y el vértice del ventrículo. La circunfleja y sus ramas marginales van a irrigar la cara anterior y posterior de la pared lateral. La arteria coronaria derecha va a irrigar las porciones medial de la pared posterior y al tercio posterior del tabique interventricular. El principal paso coronario epicárdico que proporciona irrigación a la arteria coronaria descendente posterior va a determinar la dominancia de la circulación coronaria. El flujo sanguíneo coronario a las aurículas derecha e izquierda y al ventrículo va a ocurrir tanto durante la sístole como en la diástole, porque la presión aórtica va a exceder la presión en cada una de las cavidades y la arteria coronaria derecha y sus ramas van a irrigar la mayor parte del ventrículo derecho, aunque las ramas diagonales distales y septales de la coronaria izquierda también van a dar perfusión a la pared anterior del ventrículo derecho. Bueno, del drenaje venoso, el drenaje venoso coronario principal del corazón es paralelo al trayecto de las arterias coronarias mayores a lo largo de los surcos auriculoventricular e interventricular. Van a existir 3 venas coronarias principales que van a ser la vena cardíaca magna que va a transcurrir a lo largo del surco auriculoventricular,
y paralela con la arteria coronaria izquierda. La vena cardíaca anterior se va a ubicar adyacente a la arteria coronaria derecha y la vena cardíaca media que va a acompañar a la rama interventricular posterior. Las venas coronarias principales se van a unir en el seno coronario que van a, que van a vertir su contenido en la cara posterior de la aurícula derecha inmediatamente por arriba de la válvula tricúspide. Casi el 85% del flujo sanguíneo coronario total que regresa al ventrículo al seno coronario, mientras que el resto va a drenar directamente en las cavidades auriculares y ventriculares a través de las venas cardíacas menores. La conducción de los impulsos, pues los mecanismos por los cuales va a ocurrir la activación eléctrica del corazón, pues van a ser críticos. El nódulo sinoauricular es el marcapasos cardíaco primario, la disminución en la frecuencia de activación, el retraso o bloqueo en la conducción normal o la presencia de marcapasos secundarios, como es el nódulo auriculoventricular y el haz de His, va a poder sustituir la dominancia en la automaticidad del nódulo sinoauricular. Las vías interlobulares anterior y la media, que es el de Weckenbach, y la posterior, que es el de Torre, van a transmitir con rapidez la despolarización inicial del nódulo sinusal a través de la aurícula derecha y el nódulo nódulo auriculoventricular. El haz de Bachmann, que es una rama de la vía internodular anterior. Esta va a transmitir la despolarización del nódulo sinusal a través de la aurícula izquierda por medio del tabique auricular. El esqueleto cartilaginoso del corazón va a ocasionar el aislamiento eléctrico de las aurículas y los ventrículos. Como consecuencia, la despolarización auricular se va a dirigir solo hacia los ventrículos derecho y izquierdo a través del nódulo auriculoventricular, el cual va a perforar este marco cartilaginoso. Como la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular es bastante lenta en comparación con las vías proximal y distal, el nódulo es el causante del patrón de contracción secuencial de las aurículas y los ventrículos. Este va a transmitir su despolarización a las de His, que va a transmitir la señal hacia los ventrículos derecho e izquierdo a través de las ramas derecha e izquierda de las de His, respectivamente mediante fibras de Purkinje en el endocardio, y la velocidad de su conducción a través de las de His y la red de Purkinje es muy rápida, lo que va a asegurar la despolarización y la contracción coordinada de los ventrículos derecho y izquierdo. Bueno, en la irrigación al ventrículo izquierdo va a depender directamente de la dirección entre la presión diastólica aórtica y la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo. Y va a tener relación inversamente proporcional con la resistencia vascular al flujo que varía con la cuarta potencia al radio del vaso sanguíneo. El flujo sanguíneo coronario en reposo del adulto es casi de 250 mililitros por minuto, y los cambios cíclicos en la presión aórtica y en la resistencia al flujo son consecuencias de la compresión física de las arterias coronarias intraparieteales, que van a controlar el patrón pulsátil del flujo coronario del ventrículo izquierdo. El corazón normalmente va a extraer entre un 75 y un 90% del contenido del oxígeno arterial, la mayor extracción de oxígeno de todos los órganos del cuerpo, y la mayor parte del consumo de oxígeno miocárdico es consecuencia de la magnitud de la presión del ventrículo izquierdo durante la contracción isovolumétrica y la tasa con la que se desarrolla esta presión. El diámetro del ventrículo izquierdo y el grosor de su pared también van a tener efectos notables en el consumo de
de oxígeno miocárdico como lo dicta la ley de Laplace. En el corazón intacto y la frecuencia cardíaca es determinante principal del consumo de oxígeno miocárdico y el incremento de la contractibilidad, la precarga y la poscarga también se van a relacionar con un mayor consumo de oxígeno. La anatomía y la función de los cardiomiocitos. El corazón se va a contraer y se va a relajar casi 3 millones de veces durante una vida promedio, con base a la frecuencia cardíaca promedio de 70 latidos por minuto. El sarcolema es la membrana externa de la célula muscular cardíaca. Va a contener canales iónicos, bombas iónicas e intercambiadores, receptores acoplados a proteínas G y otros receptores, como lo son los beta adrenérgicos y los muscarínicos, y enzimas transportadoras que van a regular las concentraciones de iones intercelulares, lo que va a facilitar la transducción de señales y va a proporcionar los sustratos metabólicos necesarios para la producción de energía. Las invaginaciones profundas del sarcolema, conocidas como túbulos transversos, van a penetrar la estructura interna del miocito a intervalos regulares. Los túbulos van a asegurar la transmisión rápida y simultánea de los impulsos de despolarización que van a iniciar con la contracción. El cardiomiocito va a estar densamente ocupado con las mitocondrias, que van a producir grandes cantidades de fosfatos ricos en energías necesarias para la contracción y la relajación. La sarcómera es la unidad contractil fundamental del músculo cardíaco, y los miofilamentos en cada sarcómera están dispuestos en haces paralelos con estriaciones de fibras delgadas que van a contener actina, tropomiosina y complejos de troponina. Las sarcómeras van a estar conectadas en serie y van a producir un acortamiento característico con engrosamiento de los ejes corto y largo de cada miocito, respectivamente, durante la contracción. El ciclo cardíaco, el complejo QRS del electrocardiograma va a indicar que ha ocurrido la despolarización de los ventrículos derecho y izquierdo. Esta activación eléctrica va a iniciar la contracción y se va a asociar con incremento rápido de la presión en ambas cavidades. Cuando las presiones en los ventrículos derecho e izquierdo son mayores que las presiones en las aurículas derecha e izquierda, las válvulas mitral y tricúspide se van a cerrar respectivamente y se va a producir un primer ruido cardíaco. Las tres fases principales de la sístole van a incluir la contracción isovolumétrica, que es la expulsión rápida y la expulsión lenta. Durante la contracción isovolumétrica del ventrículo, el volumen en dicha cantidad va a ser constante porque van a estar cerradas las válvulas aórtica y la mitral. La tasa máxima de incremento en la presión del ventrículo se va a utilizar a menudo como índice de la contractibilidad miocárdica y también va a ocurrir durante la contracción isovolumétrica del ventrículo. A diferencia del ventrículo sincrónico, las contracciones de tipo peristáltico de los sitios de entrada y de salida del ventrículo derecho van a evitar la contracción verdaderamente isovolumétrica en el ventrículo derecho. Las presiones en las raíces aórtica y pulmonar van a alcanzar su mínimo antes de que se abran las válvulas correspondientes. Cuando las presiones en los ventrículos izquierdo y derecho son mayores que las presiones aórtica y en la arteria pulmonar, va a ocurrir la expulsión rápida de casi 2/3 partes del volumen telediastólico. La energía cinética de la contracción de los ventrículos izquierdo y derecho se van a almacenar de forma de energía potencial en la aorta y en la arteria pulmonar. Más
Más tarde dicha energía se va a liberar a los lechos vasculares distales que van a corresponder durante la diástole y la extensibilidad relativa de la vasculatura proximal de la circulación sistémica y pulmonar va a determinar la magnitud de la energía potencial almacenada. Conforme las presiones aórtica y pulmonar alcanzan sus fibras máximas, la expulsión va a disminuir de manera notable y se va a detener por completo cuando va a iniciar la repolarización. Las presiones aórtica y pulmonar van a exceder por poco las presiones de los ventrículos izquierdo y derecho conforme finaliza esta fase de expulsión lenta, y las válvulas correspondientes se van a cerrar en respuesta a la inversión de los gradientes de presión. El cierre de las válvulas van a causar un segundo ruido cardíaco. Esto va a señalar el final de la sístole. El segundo ruido suele estar desdoblado en condiciones normales, y la relajación isovolumétrica del llenado ventricular temprano y la diástasis y la sístole auricular son las 4 fases de la sístole del ventrículo izquierdo. El volumen del ventrículo izquierdo va a ser constante durante la relajación isovolumétrica porque pues, se van a cerrar las válvulas aórtica y mitral. La válvula mitral se va a abrir cuando la presión de la aurícula exceda la presión del ventrículo izquierdo, y el gradiente de presión entre las cavidades va a impulsar la sangre almacenada hacia la aurícula izquierda y hacia el ventrículo izquierdo. El llenado del ventrículo en estas etapas va a ser bastante rápido, y las velocidades máximas del flujo sanguíneo mitral durante el llenado temprano y el flujo de sangre de la aorta durante la expulsión son casi similares. Bueno, son similares. La fase temprana del llenado de la diástole normalmente va a proporcionar un 70 o un 75% del volumen sistólico final. Durante la tercera fase de la diástole, la aurícula izquierda va a actuar como conducto para el flujo de sangre venosa pulmonar para que fluya libremente a través de la válvula mitral abierta hacia el ventrículo izquierdo. Menos del 5% del volumen sistólico total va a entrar al ventrículo durante la diástasis, y la cual puede acortarse o eliminarse durante la taquicardia. La fase final de la sístole es la sístole auricular. La contracción de la aurícula va a crear nuevamente una gradiente presión positiva de la aurícula al ventrículo y va a estimular el flujo activo de sangre. La anatomía de la unión de la vena pulmonar con la aurícula izquierda es similar a un esfínter que va a evitar en gran medida el flujo retrógrado hacia las venas pulmonares. Se van a observar 3 deflexiones principales en el trazo de presión de la aurícula izquierda durante el ritmo sinusal. La contracción de la aurícula izquierda se va a continuar con la onda P de la despolarización auricular y va a producir una onda A de la sístole auricular. Un incremento en la precarga de la aurícula izquierda o en su contractibilidad va a aumentar la magnitud de la onda A. La tasa de desaceleración de la onda A es un índice de la relajación de la aurícula izquierda, que va a ocurrir un segundo incremento en la presión de la aurícula al inicio de la contracción por el cierre de la válvula mitral. Esta deflexión se va a conocer como onda C, y la onda final, que es la V, es consecuencia del llenado de la aurícula izquierda durante la sístole del ventrículo y de la relajación temprana conforme el retorno venoso pulmonar entra a la aurícula izquierda mientras permanece cerrada la válvula mitral. Dale lo que sí.
No, la anterior. El diagrama de presión-volumen va a ocurrir en dirección contraria a las manecillas del reloj. El final de la diástole va a iniciar el ciclo cardíaco. Esto se va a continuar con la contracción isovolumétrica, en la cual se va a producir un incremento rápido de la presión sin cambio en el volumen del ventrículo. Cuando la presión en el ventrículo es mayor que la presión de la aorta y la válvula aórtica, la expulsión de la sangre del ventrículo hacia la aorta y hacia la porción proximal de los grandes vasos va a causar una disminución rápida en el volumen del ventrículo. La válvula aórtica se va a cerrar cuando la presión en el ventrículo disminuya por debajo de la presión aórtica. Cuando la presión en el ventrículo disminuya por debajo de la presión en la aurícula izquierda, durante la relajación isovolumétrica, la válvula mitral se va a abrir y va a ocurrir el llenado del ventrículo, ocasionando el incremento de manera simultánea con un pequeño incremento en la presión del ventrículo durante el resto de la diástole. La precarga es la longitud sarcómera in vitro mediante antes de la contracción del miocito se va a utilizar para denominar a la precarga. Perdón. En su lugar se va a utilizar para definir la precarga del ventrículo porque este volumen de sangre va a establecer la longitud previa a la contracción de cada sarcómera del ventrículo izquierdo y va a tener relación directa con la tensión parietal telediastólica en el ventrículo izquierdo. La poscarga va a ser la carga adicional a la cual se va a exponer el músculo cardíaco después de la contracción. Este concepto es intuitivamente claro cuando se estudia el músculo cardíaco. 4 componentes van a determinar la poscarga del ventrículo en el aparato cardiovascular intacto: el tamaño y el comportamiento mecánico de los vasos sanguíneos arteriales, el tono vasomotor, que va a establecer la resistencia arterial total, la tensión parietal telesistólica en el ventrículo izquierdo, que va a definir por desarrollar la presión, y los cambios en la geometría en dicho ventrículo van a ser necesarios para generarla. No, dale a la que sigue, a la otra, la anterior. La poscarga puede analizarse desde la perspectiva de los sistemas mecánicos, porque el ventrículo izquierdo y la vasculatura arterial deben corresponder de manera apropiada para asegurar la transferencia óptima de energía entre ellos. El pericardio va a contener el corazón y la porción proximal de los grandes vasos, la vena cava y las venas pulmonares. El pericardio va a separar el corazón de otras estructuras en el mediastino, va a limitar el movimiento del mismo a través de las inserciones diafragmáticas y en los grandes vasos. El líquido del pericardio va a actuar como lubricante y va a consistir en una combinación de ultrafiltrado plasmático, linfa y líquido intersticial. El pericardio es menos distendible que el miocardio y va a tener una reserva de volumen muy limitada. Dale la que sigue. Y en la función de la aurícula izquierda va a actuar como cavidad contráctil, como reservorio, que va a ser el almacenamiento de sangre antes de la abertura de la válvula mitral.
y como conducto de la extensión de las venas pulmonares. La función de la aurícula va a ser estricta para el desempeño del ventrículo y como velocidad máxima de acortamiento del miocardio es igual o mayor que la del miocardio del ventrículo izquierdo bajo condiciones de carga similares. La fracción de expulsión de la aurícula va a depender de la contractibilidad de la aurícula izquierda, de la precarga y de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Y ya serían las preguntas. De acuerdo, bueno, vamos a seguir ya con las preguntas.